La máquina Super Secret Tip de TryHackMe tiene un aplicativo web el cual presenta varias vulnerabilidades donde conseguimos descargar archivos locales y el código fuente de la máquina víctima y poder ejecutar comandos remotamente para mandarnos una shell a nuestra máquina de atacante. Dentro de la propia máquina vemos que hay procesos corriendo periódicamente en segundo plano, los cuales aprovechamos tanto para pivotar lateralmente a otro usuario como para escalar privilegios a root. Empezamos exportando en nuestras variables de entorno la dirección IP de nuestra máquina objetivo y en este caso servirá para poder referenciar a dicho valor simplemente llamando al nombre de la propia variable. Para lo que es la gestión más sencilla de la terminal, yo utilizo la herramienta Tmux, de tal forma que vamos a crear una nueva sesión con el propio nombre de la máquina, y Tmux la utilizo para lo que es la gestión de las distintas ventanas de las terminales y poder paralelizar distintos procesos. En la propia carpeta de la máquina tengo tres archivos y tres carpetas. En los archivos iré almacenando lo que son las credenciales válidas que encontremos y por separado, tanto contraseñas como usuarios. En la carpeta de numeración guardaremos los resultados de Nmap y cualquier otra herramienta que utilicemos en la etapa de numeración. En exploits, aquellos scripts y herramientas que utilicemos para vulnerar la máquina. Y en files, algún archivo confidencial que consigamos descargarnos de la máquina víctima. De igual forma, utilizo la herramienta de Obsidian para tomar notas en el desarrollo de toda la máquina y para ello, pues como tengo organizado de la siguiente forma. En la parte superior almaceno la información principal de la máquina, su nombre, IP, la tecnología, servidor web y base de datos. De igual forma, me apunto las credenciales de aquellos usuarios que son válidos en el sistema, en el aplicativo web o en cualquier otra plataforma. La etapa de numeración realizaremos un análisis con Nmap y luego también pues, utilizaremos lo que es Fuzzing para encontrar aquellos archivos y rutas que aparentemente pues, puedan estar ocultos. Y una vez consigamos acceso a la máquina, pues haremos una enumeración del host destino y realizaremos distintos comandos para poder encontrar vías de explotación y escalada de privilegios al usuario root del sistema. Como primera herramienta de enumeración vamos a utilizar Nmap. Esta herramienta sirve para poder enumerar aquellos puertos y servicios que estén expuestos al público en la máquina objetivo. En este caso, iniciaremos el escáner corriendo un TCP sin scan para simplemente obtener aquellos puertos que estén abiertos y sobre estos correremos un nuevo escáner con la flag "-sv" para saber qué servicios y sus versiones están corriendo en cada uno de estos puertos y al igual que "-sc" para ejecutar unos scripts de numeración por defecto de Nmap y obtener más información sobre estos. Comenzamos entonces con el primer comando de Nmap. Para ello apuntamos a la máquina IP víctima, enumeramos todos los puertos, es decir, los 65.535, hacemos el escáner TCP/SYN, vamos a acelerar este escáner diciéndole a Nmap que envíe 5.000 paquetes por segundo, evitamos que Nmap haga el host discovery, ya que sabemos que la propia máquina está activa, evitamos también la resolución DNS y dejamos ejecutando la herramienta para ver aquellos puertos que posiblemente estén abiertos. Ya podemos ver lo que son los primeros resultados de Nmap, donde nos revela que tanto el puerto 22 como el 7777 están abiertos, el de SSH y otro tendremos que investigar un poco más a fondo de qué se trata. El siguiente comando de Nmap, igualmente, apuntaremos a la IP víctima, pero en este caso solo correremos el análisis sobre los puertos abiertos y con las flags "-scv" para correr tanto scripts de numeración como de versiones y servicios para obtener más información sobre estos. En este caso vamos a decirlo que nos guarde los resultados en la carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap y dejamos corriendo la herramienta. Nos guardamos los resultados iniciales. Ya podemos ver que el segundo análisis de Nmap ha finalizado, con lo cual vamos a ver los resultados y guardarlo en otras notas. Como podemos ver, los resultados iniciales de Nmap, tanto el puerto 22 con OpenSSH y su versión están abiertos, y también este puerto que vimos anteriormente parece que confirma que puede haber algún tipo de aplicativo web con este servidor y con Python corriendo por detrás. Nos ha conseguido obtener también algunos links, posiblemente de los tags de HTML, con lo cual vamos a echar un vistazo más a fondo. Para ello, vamos a correr la herramienta de WhatWeb, el cual nos va a listar el conjunto de tecnologías que usa este aplicativo web, con lo cual introducimos WhatWeb, le pasamos la IP destino, le vamos a pasar el flag de agresividad 3 y "-v" para obtener más información. Debemos pasarle el puerto que hemos visto donde está alojado dicho aplicativo web y aquí ya podemos ver que ese sería lo que es el propio nombre del autor de la máquina y en este caso del aplicativo web en cuestión, que tanto Python como este servidor en concreto está alojado en este puerto, y lo que vamos a hacer es almacenarnos esta información de resumen de WhatWeb para poder analizarlo individualmente más en detalle. Entonces ya en la parte de los puertos, en este caso el HTTP en cuestión, vamos a almacenar los resultados que nos ha dado WhatWeb. Y luego para la parte siguiente también vamos a apuntarnos que encontramos lo que era el puerto SSH, aunque en este caso o en esta etapa actual no nos interesa ya que no tenemos unas credenciales válidas para poder loguearnos en el sistema.
Apuntamos también que hemos encontrado que este sería el servidor web y esta sería la tecnología o el propio lenguaje de programación Python con su respectiva versión. Entonces, antes de entrar a analizar lo que es el propio aplicativo web, qué funcionalidades ofrece y ver posibles vías de explotación, vamos a correr la segunda herramienta de numeración. En este caso, GoBuster nos va a servir para poder intentar encontrar aquellos nombres de directorios o archivos que posiblemente estén ocultos en el aplicativo web o que no lo veamos a través de la propia interfaz. Y esta herramienta funciona simplemente en el modo de enumerar directorios. Le tenemos que pasar la dirección IP que queremos escanear. En este caso, la tenemos almacenada en nuestra variable de entorno, le pasamos el puerto donde está alojado el aplicativo web, posteriormente le pasamos el diccionario de aquellos valores que queramos que intente buscar en la aplicación, es decir, si hacemos un cat de este valor, veremos que contiene pues, un total de más de 62.000 distintos valores. Si hacemos simplemente un cat de estos nombres, pues vamos a ver que la propia herramienta va a intentar distintos valores, pues como buscar el típico search, WP Content, etcétera, en lo que es la propia barra de navegación y encontrar distintas posibles rutas para encontrar funcionalidad adicional. Así que, lo dicho, vamos a dejar esto ejecutando en segundo plano y mientras tanto vamos a entrar directamente a la dirección IP y a este puerto y ver qué aplicativo web está corriendo. Podemos también confirmar con esta extensión de navegador lo que nos retornó la herramienta de WebWeb, pero en una versión más sencilla. En este caso solamente pues, nos detecta una serie de tecnologías, pero no encuentra que está ni el servidor correspondiente ni el lenguaje de Python corriendo por detrás. Podemos ver que es una aplicación web que aparentemente parece sencilla, incluso no sabemos detectar qué idioma es este. Vamos a hacer rápidamente una búsqueda y si le decimos que detecte el idioma, parece ser que es latín. Posiblemente, bueno, si vamos en detalle, es el típico texto por defecto aleatorio, ¿no? Para poder rellenar lo que es la aplicación web. Vemos que estas imágenes tampoco nos revelan mayor información y funcionalidad. Si dejamos el ratón encima, encontramos que aquí simplemente pues, no nos llevaría a ninguna página adicional. En la esquina inferior izquierda vemos que solamente añade hashtag a lo que es la propia URL, con lo cual no hace ninguna acción como tal. Si vemos que index.html, bueno, no lo encuentra, no existe en el sistema. Aquí encontramos lo que podría ser un posible usuario válido del sistema y aquí también posiblemente sea el mismo, ¿no? Esto sería lo que correspondería con el propio apellido y este posiblemente con el nombre, con lo cual vamos a almacenar esta información por si nos valiese como posible usuario del sistema para fases posteriores. Decimos que página principal muestra contenido estático en latín y posible usuario del sistema. Lo dejamos en interrogación ya que no tenemos confirmación y nos lo guardamos en la parte de credenciales e iremos actualizando esta información posteriormente. Con lo cual vamos a ver ahora mismo si nos ha retornado GoBuster alguna ruta adicional, ya que no hemos conseguido encontrar mayor información. Y efectivamente vemos que ha encontrado dos resultados, lo que sería la página debug y lo que sería cloud. Vamos a apuntarnos estos resultados de igual forma en nuestras notas y en la parte de resultados pegamos y vamos a examinar qué contienen ambas páginas. Entonces vamos a inspeccionar el código fuente y vamos a echar un vistazo. Bueno, lo primero que llama la atención es que aquí la descripción dice que SSTI, lo que sería el Server-Side Temple Injection, que es increíble, es decir, que posiblemente podamos inyectar códigos en alguna de las funcionalidades del sistema, con lo cual esto ya sería una primera nota que apuntarnos. También veríamos aquí lo que es el autor que nos ha revelado ya antes WebWeb. Y luego vemos pues, lo que serían distintas carpetas de static, pues, donde estaría el CSS, el JavaScript, index.html, que antes vimos que no redirigía a ninguna página satisfactoria, lo que era el texto aleatorio y poca información más. Vamos directamente a probar que está alojado en esta carpeta de debug o esta aplicación. Parece ser que podemos introducir distintos valores y que requiere aquí quizás de una contraseña. Vamos a ver 1 más 1, vamos a introducir el valor de A y dice que la contraseña es incorrecta y este sería el error que ha capturado. Vamos a ver si el código fuente nos revela algo más, pero no tiene mucho más detalle. Con lo cual aquí quiero pensar que necesitamos algún tipo de contraseña para poder ejecutar estos comandos y posiblemente pues aquí sea donde podamos inyectar código y ejecutar comandos como tal del sistema. Vemos que la petición posiblemente se está haciendo de tipo get, ya que aquí pasa el parámetro posiblemente debug en primera posición y luego password, que es la que introdujimos de A en la segunda posición y nos retorna este error. Para poder inspeccionar más en detalle esta petición, vamos a levantar la aplicación de Burp Suite, que sería nuestro proxy, donde podemos interceptar las peticiones, es decir, cada vez que ejecutemos algo en el navegador web, que primero pase por esta aplicación para poder echarle un vistazo más en detalle y poder manipular estas peticiones en el aire.
Vamos a repetir simplemente el mismo valor. Activamos el modo de interceptar. Le damos. Mantengo control R para enviármelo al repeater. Desactivo este modo simplemente incluso del propio navegador. Aquí tendría la petición. Entonces, bueno, si le damos a enviar, vemos que el resultado o el código es 200, pero si bajamos un poquito más dice que ha ocurrido un error y que efectivamente pues, la contraseña no es correcta. Confirmamos que la petición es tipo GET y que pasa dos parámetros, debug y password. Pero vamos, que hasta que no encontremos una contraseña válida parece ser que no vamos a poder probar mayor funcionalidad de esta parte. Nos apuntamos que debug muestra página para ejecutar operaciones que requiere contraseña. Método GET con parámetros debug y password. Necesitamos contraseña válida. Vamos a modificar esto para poder hacer un testing posteriormente, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente pues ir a la otra página que encontramos, que decía Cloud. Vamos a ver aquí que encontramos, y bueno, parece ser que hay una serie de archivos, viendo la funcionalidad y el botón, pues que podemos descargar localmente. Pues simplemente lo que vamos a hacer es descargarnos todos ellos en nuestra carpeta local y vamos a analizar qué contiene. Si selecciono aquí, entiendo que le doy y se descarga, ¿vale? Vamos a descargar todo. My App, la password, vaya, esto casualmente no lo encuentra. Vamos a ver el segundo valor, tampoco. Vamos a ver Secret, tampoco. Y finalmente Templates, sí, vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es movernos a la carpeta Files, y lo que vamos a hacer es traer todo lo que está en nuestra carpeta de descargas que hemos obtenido del aplicativo web a nuestra carpeta actual. Vamos a ver el contenido y vemos pues que efectivamente teníamos lo que es la imagen, el vídeo, la aplicación y estos templates. Vamos a analizar uno a uno en qué consisten estos archivos. Vamos a ver cat templates.py. Vemos que parece simplemente pues, que importa pues, la librería Haslib y OS de Python. Vamos a ver myapp.apk. Vemos que no tiene tampoco mucho contenido. Vamos a ver qué tipo de archivo es. Vale. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver si tiene algún tipo de metadato o información relevante. Vemos que no contiene mayor información. Y lo último sería la imagen. De igual forma, vamos a ver. Tampoco contendría mayor detalle. Con lo cual, de momento, lo que vamos a hacer es almacenar esta información en nuestras notas. Le decimos que Cloud contiene 7 archivos a descargar. Decimos que algunos no disponibles. Aparentemente no tienen información relevante. Y vamos a decir funcionalidad download es vulnerable. Entonces, para analizar un poco más esta petición, de igual forma vamos a través de Burp Suite, interceptar la petición. Le damos a descargar mismamente uno que no exista, para que no lo descargue de nuevo. Lo enviamos al repeater. Y bueno, parece ser que envía dos veces el parámetro download, ya sea pues porque se selecciona el archivo en cuestión o se introduce dicho valor. Le quitamos este de aquí, le damos a enviar y vamos a ver qué ocurre. Dice que no lo encuentra, ¿vale? Secrets.txt. Lo que quiero pensar es que de alguna forma, posiblemente aquí exista algún tipo de archivo sensible que tengamos que obtener, o esto sea inyectable o vulnerable. Por ejemplo, si pudiésemos obtener el passwd mítico de Linux, vemos que no funciona. Pero a mí lo que se me ocurre es intentar hacer un poco de fusion o fuerza bruta y tratar de encontrar, apuntando con este parámetro, algún tipo de archivo de Python, por ejemplo, ya que sabemos que está corriendo por detrás, porque si recordamos, parece ser que aquí hay un templates.py, que pues puede ser una importación a algún archivo de código como tal, que no hayamos conseguido obtener porque no esté visible en el aplicativo web, pero que esté almacenado pues bajo cloud y alguna ruta distinta, ¿no? Entonces el comando que vamos a ejecutar ahora mismo es con la herramienta wfoods, que es similar a GoBuster, pero bueno, nos permite una personalización un poco distinta. Vamos a decirle que nos muestre los resultados en color, que omita aquellas respuestas que sean 404, es decir, mismamente, pues cuando no encuentre un archivo en cuestión. De igual forma, aquellas respuestas que obtengan con 0 resultados en cuanto a número de caracteres, que apunte a la dirección IP, pero a este puerto y a este endpoint en particular, que sería cloud, donde sabemos que están almacenados y tenemos la funcionalidad de descarga. Vamos de igual forma a decirle, a pasar al mismo diccionario del nombre de directorios comunes, y luego vamos a decirle que nos apunte, o que le pasamos lo que sería el parámetro de download. Vamos a quitar el segundo, ya que sabemos que es redundante. Y lo que va a hacer esta herramienta es, aquella parte donde encuentre la palabra clave fus, va a
introducir los distintos valores del diccionario, de tal forma que va a probar en el parámetro download, pues por ejemplo, index.py, código.py, etcétera, y vamos a ver si los códigos de respuesta nos revelan algún tipo de script de Python con funcionalidad adicional. Ya vemos que nos ha encontrado lo que sería templates.py, que fue el que obtuvimos a través de la aplicación web, y luego otro que sería source. Recordad que lo que es a la palabra fus le estamos añadiendo al final el .py, porque sabemos que el código de programación en este caso es Python, así que me apunto inicialmente el comando que estamos utilizando para fusear el sistema. Entonces con el comando obtenemos tanto templates como, de momento por lo menos, source con extensión .py. Este archivo en cuestión, templates.py, ya lo tenemos porque estaba visible. Entonces vamos a apuntar ahora a source.py y vemos si conseguimos el código fuente. Si nos vamos directamente a lo que era Burp Suite, le introducimos source.py, enviamos la petición y efectivamente ya podemos ver que aquí tenemos cierto código. Lo que vamos a hacer directamente es hacer una petición al aplicativo web para descargarnos este código de Python y analizarlo localmente. Para ello, una de las formas rápidas sería interceptar la petición. Elegimos cualquier valor, mismamente este, y aquí le decimos que en vez de enviarnos secret.txt, que envíe source.py y le damos a forward y deshabilitamos esto, de tal forma que la petición la hemos cambiado, por así decir, en el aire y ya nos habría descargado source.py. Nos traemos de la carpeta descargas source.py con el mismo nombre y vamos a analizarlo. En primer lugar, podemos ver que está importando distintas librerías. También vemos en la parte superior que hay una que se llama IP y debug password. Posiblemente sean librerías personalizadas, es decir, no librerías comúnmente conocidas de Python. Vemos también directamente que obtiene lo que es este archivo supersecret.txt. Vamos a apuntar también ahora a este, a ver si lo conseguimos obtener. Y bueno, podemos ver que hay aquí también una función declarada que chequea pues, si se introducen unos caracteres que determinan ellos ilegales, pues, para evitar ciertas inyecciones. Y vemos aquí pues, lo que sería la ruta cloud, debug result y lo que sería el index HTML. Confirmamos que está corriendo en el puerto 7777. Entonces hemos visto antes que en debug la funcionalidad que había era que te pide un primer parámetro con el comando que quieres ejecutar y la contraseña aquí no tenemos. Con lo cual, antes de entrar en más detalle en esta funcionalidad, vamos a ver si podemos obtener esta contraseña de alguna forma. En cloud admite ambos métodos, tanto get como post. Si es get, simplemente lo que te muestra es la información del aplicativo web. Y si el parámetro es post, posiblemente lo que hace es, bueno, entrar a la funcionalidad de descarga, en el que dice que si contiene el valor source.py, pues obviamente te facilita la descarga de dicho archivo. Y aquí lo que hace el siguiente método es que verifica los últimos 4 caracteres que se correspondan con este valor. Es decir, que si no le estás pidiendo al aplicativo web que te descargue source.py, que se corresponda con algún archivo que finalice con la extensión .txt. Y en tal caso lo que hace simplemente es pues, realizarte la descarga. Y si no, lo que hace simplemente es, bueno, te redirige al aplicativo web o la ruta inicial del sistema. Entonces, en este caso, lo que se me ocurre es intentar encontrar archivos txt de igual forma. Vamos a apuntar este, a ver si está localizado en esta dirección y conseguimos obtener pues algún tipo de contraseña. Si nos vamos a la misma ruta que antes, a la de cloud, en descarga le decimos que ahora nos apunte a supersecrettip.txt, le damos a enviar y obtenemos este valor. Vamos a almacenarlo, abrimos otra ventana, nos movemos a files y vamos a decirle, supersecrettip.txt, tendría este valor y vemos que este sería el valor que está aquí importando. Posiblemente esto sea la contraseña, de alguna forma pues que esté encodeada o codificada, que tengamos que conseguir para poder utilizar la funcionalidad de debug, donde aquí vemos efectivamente que en esta funcionalidad lo que hace es chequear que si la contraseña que le ha pasado al usuario se corresponde a el valor en concreto descifrado de supersecret.txt, con lo cual vamos a tener que conseguir información adicional de cómo llegar a la contraseña original. Podemos ver que aquí está utilizando para esa funcionalidad debugpassword.getEncryptedUserPassword y eso sería lo que es la importación de la librería que ha hecho en el inicio del script. Es decir, que de alguna forma tiene que haber aquí otras librerías o scripts de Python con funcionalidad adicional que las está importando en lo que es el código principal, ¿no? Entonces lo que se me ocurre directamente es probar si de alguna forma conseguimos lo que sería debugpassword.py directamente a través de esta inyección. Vamos a copiar directamente el nombre. Pegamos, añadimos la extensión, le damos a enviar y dice que no existe.
Esto es básicamente porque si nos fijamos en la funcionalidad de Cloud, solamente permite que si dicho valor tiene el valor source.py, que nos lo descargue, y si no, simplemente que si es distinto, si contiene .txt, igualmente nos lo descarga, y si no, simplemente nos redirecciona a la ruta del aplicativo web, pero por así decir no nos dejaría descargarnos más archivos .py. Entonces vamos a intentar analizar o inyectar de alguna forma en esta segunda parte, en este segundo statement del if, si conseguimos descargarnos el debugpassword.py bypaseando esta comprobación, y esto podríamos llegar a hacerlo con una inyección del null byte. Es decir, vamos a buscar, por ejemplo, null byte injection, y si vemos, podemos añadir estos dos valores al final de lo que sería nuestro string o nombre del archivo. Entonces esto lo que nos serviría es, le pasaríamos al sistema, por ejemplo, debugpassword.py.txt para que pase ese check. Lo que pasa es que obviamente nuestro archivo no termina en .txt. Entonces antes de esta finalización del nombre tendremos que hacer un null byte injection para poder, por así decir, como comentar o eliminar esa parte final bypassando la comprobación. Entonces vamos a probar primero este valor de aquí. Si probamos aquí directamente .txt, le damos a enviar, no lo encuentra porque aunque se cumpla la condición de terminar en .txt, no hay ningún archivo en el sistema que se llame de esta forma y tenga terminación .py.txt. En cambio aquí, si añadimos este null byte, lo que haríamos es bypassear esta comprobación y de alguna forma como comentar o eliminar esta terminación y que nos devuelva solamente el valor de este archivo. Le damos a enviar y no lo encuentra. Lo que podemos utilizar es el otro payload. Vamos a sustituir, le damos a enviar y parece ser que ya ha encontrado el código, en este caso de debug password, porque lo que hace es hacer el chequeo que termine en txt. Lo que pasa es que nosotros luego lo eliminamos de nuestra ecuación, de nuestro parámetro, para que directamente nos devuelva el valor real de este script. Me voy a copiar este resultado y dentro de nuestra carpetas files vamos a hacer debug password.py, le pegamos el valor y vamos a analizar lo que tiene dicho archivo. Básicamente, pues importa una librería y esta es la función que llamaba antes, es decir, pasándole una contraseña, pues la que nosotros, por ejemplo, introducimos aquí, en el segundo parámetro, lo que te hace es la función XOR con una contraseña o una clave, por así decir, para dicho algoritmo en cuestión, que es IMEN, y devuelve el resultado y lo que hace, por otro lado, es comprobar si ese valor se corresponde al que hemos obtenido previamente de supersecrettip.txt. Entonces, teniendo esta función, lo que vamos a hacer es el proceso inverso, es decir, teniendo aquí lo que es la palabra clave para generar este tipo de strings, vamos a imprimir lo que sería el supersecret. No tenemos el texto en claro, pero teniendo lo que es el algoritmo XOR y la palabra clave en cuestión que se ha utilizado para generar este valor, vamos a hacer el proceso inverso y a decodificar el valor para poder saber cuál es la contraseña real y poder utilizar esta funcionalidad. Antes de continuar, vamos a decir que este sistema es vulnerable a null byte injection y obtenemos debug password.py añadiendo lo que sería este carácter antes de .txt, con lo cual el payload era que le pasemos debug password.py, dicho null byte injection, finalizado en txt. Con lo que ahora, en otra ventana, vamos a movernos a la carpeta de exploits y vamos a crear un archivo que se llame decoder.py, y en este archivo lo que vamos a hacer es primero abrirlo con Sublime Text para poder utilizar un editor de texto más sencillo, y aquí en este archivo lo que vamos a hacer es el proceso inverso que hemos visto antes en el archivo de debug password. En este caso vamos a imprimirnos de nuevo el contenido y lo que vamos a hacer es la siguiente: vamos a importarnos dicha librería y vamos a hacer pues que el texto a descifrar en cuestión vamos a imprimir el supersecret.txt. Esto es lo que queremos conseguir en texto claro. Luego, la clave que hemos encontrado era esta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es directamente obtener con la función XOR valor de ciphertext, y para ello, tan sencillo como vamos a decir, por ejemplo, original secret, vamos a decirle pound.xor, y aquí tenemos que pasarle primero ciphertext y luego la clave que se ha utilizado para dicho algoritmo o dicho proceso. Nos aseguramos lo que es la conversión a string de este resultado. Entonces hacemos original secret, vamos a decir pues string es igual a el original de arriba, punto decode, le pasamos UTF-8 y ahora simplemente vamos a imprimir el resultado y le decimos, por ejemplo, el secret original es, y le decimos original secret string. Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo
a ver si hemos conseguido pues, obtener el texto en claro de dicho valor, hacemos Python decoder. Entonces, si nos fijamos en esto, sería el valor del texto en claro de lo que hemos conseguido antes en supersecrettip.txt, teniendo la clave en cuestión que se ha utilizado para dicha función XOR. Entonces, vamos a apuntarnos que este ha sido el resultado que hemos obtenido de aplicar esta decodificación. Decimos que desarrollamos script para decodificar el supersecrettip.txt y nos da que este es el valor para utilizar posiblemente lo que era debug. Entonces, ya teniendo lo que es la contraseña, vamos a probar si efectivamente estamos en lo cierto, metemos una operación, pegamos dicha contraseña y dice que se ha ejecutado correctamente. Con lo cual ya tenemos por lo menos lo que son los permisos de ejecución de esta operación. Cerramos esta ventana de exploits y lo que vamos a hacer ahora, también esta de files, es analizar pues, que una vez que tenemos esa contraseña que podemos obtener, y lo que podemos ver aquí en debug es que cuando utilizamos dicha herramienta y pues efectivamente la contraseña concuerda con la palabra clave, obtenemos dicha ejecución y establece lo que son los valores de sesión de debug y de password en el propio navegador web. Y quiero pensar que esto también puede servir para lo que sería pues el propio resultado de dicha funcionalidad de debug, que lo que hace es simplemente, inicialmente lo que hace es chequear que la IP que hace la petición sea posiblemente la local, es decir, que si introducimos esto en el navegador quizás no tenemos acceso. Vamos a ver rápidamente, debug result, y dice que no estoy autorizado. Bueno, puede ser porque obviamente mi petición sería la 10.89391, no corresponde con la local, y posiblemente lo que sería en esta nueva interfaz veríamos lo que es el output o el resultado de ejecutar nuestros comandos. Entonces vamos a tener que intentar obtener esta librería que se importa aquí de igual forma. Entonces ya sabiendo que tiene inyección de null byte, vamos a obtenerlo con Burp Suite, y aquí en vez de pasarle debug password, vamos a tratar de obtener ip.py y tenemos suerte. Y si vemos el código, simplemente lo que dice es que el host IP, que sea 127.0.0.1, lo que sería el localhost o la máquina local. Y aquí lo que requiere es que la petición, lo que son los propios headers, contengan esta flag o este header en cuestión y que se corresponda con el valor de la IP de localhost. Y aquí lo que devuelve es que si eso es cierto, es decir, que si la petición de la que proviene dicha operación se corresponde con el host o la IP de la máquina local. Entonces vamos a guardar primero este código para referenciarlo posteriormente. Nos vamos de nuevo a Files y hacemos nano ip.py, copiamos el contenido. Entonces lo que vamos a tener que hacer es venir a Burp Suite, vamos de nuevo a interceptar la petición. Ahora, de lo que sería el debug result, actualizamos. Ahora vemos ya que tenemos aquí una cookie de sesión, con lo cual eso ya estaría correcto, ya que si vemos lo que es el código fuente, en debug result lo que hace también es que requiera o que tengas que tener esa sesión activada, es decir, pues que hayas conseguido lo que era la contraseña para la ejecución y tener permisos de lectura en ese sentido, pero también lo que hace el chequeo inicial es que la IP de la petición sea la misma que el localhost. Entonces, para forzar esto vamos a hacer control R para enviarnos al repeater, desactivamos la intercepción, cambiamos el nombre a debug result y si le damos a send, dice que igualmente el acceso es no autorizado, porque aunque tengamos la cookie, la IP que está haciendo la petición es la mía, localmente, no la local de la propia máquina víctima. Entonces lo que tenemos que hacer, analizando el propio código, vamos a ver ip.py en qué consiste, es que tenemos que hacer una petición, teóricamente, siendo este host. Es decir, tenemos que añadir este header a nuestra petición, aquí mismo, y le vamos a decir que somos la 127.0.0.1, de esta forma que parezca que la petición se hace localmente, y si le damos a enviar, y ya veríamos que obviamente ya no nos muestra el resultado y dice que está ok, y si bajamos un poquito más, podemos ver que aquí pues parece ser lo que sería algo similar a una terminal, donde este sería el nombre del usuario que está ejecutando, y esto, si recordamos, 1 más 1 fue una operación que introduje anteriormente, con lo que efectivamente podemos confirmar que lo que sería el debug result es la información o el output que obtiene cuando nosotros ejecutamos comandos desde esta interfaz. Así que lo que vamos a intentar hacer ahora es, en este primer parámetro, pasarle ciertos comandos de una forma que podamos intentar inyectar ejecución de comandos remota, es decir, ejecutar comandos del propio sistema y poder mandarnos lo que sería una shell a nuestra máquina como atacante. Entonces, para ello, vamos a ir al recurso payload all the things con ese tipo de vulnerabilidades, lo que sería el server-side temple injection. Vamos a buscar efectivamente lo que sería la sección de Python, que sería el lenguaje de programación que hemos confirmado que está siendo ejecutado. Y aquí pues tenemos distintos payloads para probar si tenemos la inyección. Vamos a buscar entre estos distintos payloads alguno que nos permita introducir nuestro propio comando. Podría ser este mismo de aquí. Vamos a copiarnos el valor. Lo que vamos a necesitar hacer es
cada vez que ejecutemos un comando es utilizar lo que es una nueva cookie de sesión, con lo cual lo eliminamos con el propio inspector del navegador y vamos a introducir aquí lo que sería nuestra inyección. Si recordamos, vamos a abrir rápidamente el código. Hay aquí lo que es un comprobante de ciertos caracteres que no va a dejar introducir, como por ejemplo es la comilla simple. Entonces vamos a tener que sustituir en este comando las simples por dobles y en vez de ejecutar el comando id, lo que vamos a hacer es mandarnos una petición de tipo cool a nuestra IP destino, es decir, la 10.8.93.91, y que el resultado lo ejecute con bash. Le pasamos lo que sería la contraseña que hemos encontrado anteriormente y antes de ejecutarlo, ¿qué estamos aquí realizando? Vamos a llamar a nuestra IP como atacante y vamos a estar hosteando o estando a la escucha de estas peticiones para que cuando nos llegue la petición le enviemos un comando de bash para enviarnos una reversal a nuestra máquina como atacante y dicho resultado, que será básicamente un comando de bash, lo ejecute con bash para poder obtener lo que sería esa ejecución de comandos. Para ello vamos a movernos a la carpeta exploits, vamos a hacer nano index.html porque por defecto cuando haces una petición cool busca por este recurso. Copiamos este comando que nos va a enviar una shell a nuestra máquina como atacante en este puerto en concreto. Guardamos, nos ponemos a la escucha con Netcat en el puerto 4444 y en esta parte, en nuestra carpeta de exploits, lo que tenemos que hacer es ponernos a la escucha con Python y levantar lo que sería un servidor HTTP, por ejemplo, en el puerto 80, para lo que es recibir dicha petición desde la máquina víctima, pedirá el index.html por defecto y el resultado, que es el comando que hemos introducido de bash, que lo ejecute efectivamente con bash y enviarnos una petición a nuestro netcat. Ejecutamos el comando y lo que hacemos ahora, lo que necesitamos hacer es obtener esta variable de sesión tras haber ejecutado satisfactoriamente el comando. Nos vamos a Burp Suite y lo que sería en Debug Result, pegamos esta nueva cookie de sesión, ejecutamos y vemos que se queda cargando lo que es la petición. Es posible que hayamos obtenido lo que es el reversal y confirmamos que por nuestra segunda ventana hemos recibido la petición cool donde estaba solicitando el index.html y en nuestra ventana de Netcat podemos ver que ya hemos obtenido una reversal habiendo ejecutado el comando que contenía index.html con bash. Vamos a estabilizar lo que es esta terminal. Vamos a estabilizar lo que sería esta terminal. Hacemos un reset term. Nos aseguramos el tamaño de la terminal que tenga 400 columnas y filas. Creamos un alias para que cada vez que introduzca el comando ll se traduzca a ls con estos parámetros para que muestre tanto archivos como directorios ocultos de forma ordenada por temporalidad. También la variable term y finalmente lo que sería el path. Entonces ya habríamos conseguido acceso a la máquina como este usuario bajo esta propia IP, con lo que posiblemente estemos en un contenedor. Nos vamos a apuntar el payload que hemos utilizado para poder ejecutar comandos a través de este debugger y decimos que debug es vulnerable a server-side temporal injection y obtenemos shell con siguiente payload. Así que cerramos ya nuestra ventana de Python. Vamos a renombrar esto a victim y le ponemos el nombre del usuario en cuestión. Vamos a ver dónde estamos y podemos ver pues, que efectivamente estamos en lo que es el directorio principal del aplicativo de Python, donde está pues, el archivo que obtuvimos a través de la funcionalidad de cloud, como era debug password, source.py, ib.py, el supersecret, etc. Antes de nada, vamos a ver qué usuarios hay en el propio sistema y vemos que además del propio usuario y mi usuario actual está este en cuestión. Ya en la fase de post-explotación ponemos aquí lo que es el resultado de los usuarios. Vamos rápidamente a enumerar el host y las carpetas principales del sistema. Obtenemos esta versión de Linux. Y vemos que, pues bueno, efectivamente es un Debian con su posible codename que es Bullseye. Vamos a ver también la arquitectura del sistema a la que nos estamos enfrentando. Vemos que es de 64 bits. Y continuando un poco con la enumeración, vamos a ver las típicas carpetas de OPT, a ver si encontramos algún archivo, algún script o algo que nos dé mayor información o funcionalidad. Vamos a ver en backups, vamos a ver mail. Aquí me parece que hemos encontrado algo, pero vamos a ver el propio contenido de var mail. No tenemos permisos. Y la última carpeta, dev shm, tampoco.
Anotamos que en estos directorios no hemos encontrado nada. En alguno de ellos, como TMP, en DFSHM y demás, solemos tener permisos también de escritura y ejecución, pues si tuviésemos que traernos a la máquina víctima cualquier tipo de script. Vamos a continuar con la enumeración. Vamos a ver a la carpeta raíz. Vemos aquí un secret tip txt y revela aquí pues otro hint de la propia máquina. Vamos a apuntarnos lo que nos comenta, que dice que bueno, pues un GPT una vez dijo que las profundidades se encontraron pues una serie de secretos sin dejar rastro como tal y que bueno, ellos sabían que era vulnerable antes de estar pues disponible para su propia vista. Y dice, bueno, parece que he perdido dos, ¿cómo se llamaban? Bueno, no recuerdo cómo se llamaban, eran importantes y dice que eran importantes para lo que eran las distintas etapas, con lo cual tenemos que asegurarnos de seguirlo y que no nos olvidemos de root. Bueno, la verdad que parece poco informativo, nos lo copiamos porque tendremos que utilizar alguna de estas pistas seguramente. Decimos que en esta ubicación encontramos secret tip.txt con este contenido. Vamos a dirigirnos entonces ahora a la carpeta home. Vamos a ver qué usuarios hay. Está Hyman. Si listamos su contenido, podríamos ya encontrar lo que es la primera flag. Vamos a ver entonces ahora lo que era el otro usuario. Vamos a ver F30S. Si tenemos permisos de lectura o escritura, vamos a hacer una prueba. No tenemos permiso, pero sí que podemos leer, por lo que estoy viendo, health check, que retorna algún tipo de resultado numérico del estado, por ejemplo, de algún tipo de aplicación, con lo cual a lo mejor hay algún script corriendo o algún aplicativo por detrás. También tenemos aquí permisos de lectura y escritura sobre el profile de este usuario. Vamos a dirigirnos ahora a TMP y lo que vamos a hacer es, nos movemos a nuestra máquina como atacantes y nos vamos a mover a exploits y nos vamos a traer localmente, que yo tengo ya la herramienta de PSPy de 64 bits y vamos a correr con Python y levantarnos en el puerto 80 un servidor para ponernos a la escucha. PSPy lo que nos sirve es para ver aquel input y output y distintos procesos que están siendo ejecutados en segundo plano, en este caso en la máquina víctima, y ver si hay algún tipo de script vulnerable que nos permita pues, pivotar lateralmente a algún otro usuario o, en su defecto, escalar privilegios a root. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es una petición con la herramienta wget, apuntamos a nuestra máquina como atacante, le decimos que queremos traer aquí localmente PSPy64, nos lo traemos, le damos permisos de ejecución y lo corremos. Esperamos unos segundos y bueno, podemos ver aquí por ciertos comandos que hemos corrido anteriormente. Parece ser que aquí root ha estado ejecutando como Ayman, es decir, nuestro usuario, el source.py, posiblemente para lo que es levantar el aplicativo de Python que hemos estado testeando anteriormente, pero en este caso pues lo ejecuta como Ayman y pues no nos otorgaría ningún tipo de privilegio porque pivotaríamos básicamente al mismo usuario, nos quedaríamos como estamos. Vemos que este era el comando que hemos ejecutado antes cuando hemos inyectado en el propio debugger nuestro SSTI, en el cual hacía una petición cool a nuestra máquina como atacante y el resultado lo pasaba por bash para ser ejecutado como tal. Y bueno, estoy viendo aquí que hay un usuario con ID 1001, que el nuestro era el 1000, que lo que está haciendo es, con una bash de tipo login como tal, ejecutar el comando de cat de este health check, el que vimos anteriormente. Y luego también lo que veo es que root, el que tiene ID 0, está ejecutando la herramienta cool-k y pasándole este archivo para pues obtener esa función o algún tipo de configuración. Entonces vamos a obtener toda esta información y la almacenamos en nuestras notas. Directamente lo copiamos en PSPy, donde vemos que hay procesos cron corriendo por detrás, es decir, aquellos que están programados para ser ejecutados periódicamente. Paramos la ejecución de esta herramienta, seguimos enumerando y en este caso vamos a buscar aquellos binarios SUID, es decir, aquellos que tienen en el bit de SUID activados, de tal forma que aquellos binarios que estén configurados de esta forma, lo que nos permiten es ejecutarlo como tal, como el propietario de dicho archivo. Es decir, si hay un binario, por ejemplo SUD, donde el root es el propietario y contiene algún tipo de vulnerabilidad, podríamos aprovecharnos de ello y escalar privilegios. Podemos ver aquí que bueno, los SUIDs son los comunes en estos sistemas. No obstante, nos guardamos resultados, pero no nos va a otorgar nada de información relevante. Entonces, como vimos anteriormente, había una serie de procesos en paralelo que estaban siendo ejecutados. Podemos ver aquí que como root está ejecutando cool-k, lo que está en el directorio home bajo este usuario como sidecheck, y que este usuario en cuestión, el otro, al que posiblemente tengamos que pivotar lateralmente, está haciendo con bash un propio cat de este comando en cuestión. En cambio, si nos fijamos en bash -lc, -l lo que nos permite es crear una instancia de bash
de tipo login shell, de tal forma que pues hay ciertos archivos como es el profile, el bash profile, etcétera, que se cargan del propio usuario para la propia ejecución del login como tal, de tal forma que si nos vemos a la carpeta home, la de dicho usuario, cuando está ejecutando este bash -l, hay ciertos archivos como es el .profile que son ejecutados para lo que es el despliegue de dicho bash de tipo login o interactivo. Y si podemos ver aquí, tenemos permisos de escritura. Vamos a abrirnos el .profile y vamos a añadir aquí directamente nuestro comando de bash, de tal forma que cuando se ejecute ese comando, al cargar este archivo profile, obtengamos esta ejecución que nos va a mandar una shell a nuestra IP como atacante en este puerto. Vamos a ponernos a la escucha de nuevo con Netcap en el 1234. Esto lo guardamos y cuando sea ejecutado de nuevo por este usuario en cuestión F30S, lo que va a hacer es cargar este archivo y efectivamente ya podemos ver aquí, obtenemos una conexión. Vamos a renombrar esta ventana al nombre del usuario. Vemos que somos este usuario con ID 1001, que era quien lo estaba ejecutando como vimos con PSPy. Vamos a estabilizar esta terminal como siempre, lo enviamos al segundo plano, reseteamos la terminal, corremos los comandos de siempre para lo que es la configuración de la propia terminal en cuestión, con sus variables de entorno, pues como es xterm, el path, etc. Y ya podemos confirmar que hemos pivotado satisfactoriamente a este usuario. Vamos a guardarnos en nuestras notas este pivoting lateral. Pivotamos a F30S a través de tccrontab, que está ejecutando shell login, donde tenemos permisos de escritura sobre el archivo profile. Ya como este usuario F30S, podemos ver que root efectivamente está corriendo el comando cool-k. Ahora investigaremos de qué sirve este parámetro para cargar un archivo que tenemos dentro de nuestra propia carpeta. Entonces, estamos aquí, podemos ver que efectivamente el archivo que está cargando con el comando cool es sitecheck. Si vemos su contenido, vemos que apunta a la IP de localhost /healthcheck, que posiblemente, pues, si hacemos una petición de tipo cool, no lo encuentre, ya que no está desplegado nada en el puerto 80. Confirmamos que el puerto 80 rechaza la conexión, ya que no está levantado. Entonces, si nos venimos al navegador web, buscamos el manual de cool como tal, vemos que el parámetro "-k" sirve para cargar lo que es un archivo de configuración, pues por ejemplo para pasarle lo que es una propia URL al comando cool y hacer una petición de tipo guest o tipo post y añadir lo que son las configuraciones que consideremos. Entonces, se me ocurre de alguna forma que como root está haciendo una llamada con este archivo de configuración y nosotros tenemos permiso de escritura, si nos lo abrimos, lo que podemos hacer es cambiar este valor y ver si obtenemos lo que sería una petición de tipo get, por ejemplo, a nuestra máquina como atacante, es decir, la 10.8.93.9.1, lo guardamos y nos ponemos aquí con Python a la escucha en dicho puerto y cuando se ejecute ese comando vamos a ver si obtenemos algún tipo de petición por aquí cuando root cargue dicho archivo de configuración, que ahora, si vemos el nuevo valor, apunta a nuestra máquina como atacante y vamos a ver posibles vías de explotación a través de este archivo de configuración. Vemos que hemos obtenido una petición por aquí y si confirmamos es la 10.10.179.157 que corresponde con la máquina víctima, es decir, confirmamos que con la modificación que hemos hecho a este archivo podemos hacer que root desde la máquina víctima nos ejecute o nos mande peticiones a nuestra máquina como atacantes. Ahora tenemos que ver posibles vías de explotación. Si vamos al recurso gtfo beans y buscamos directamente por lo que sería el comando cool, pues permite lo que es pues tanto subida de archivos, descargas, escritura, lectura de archivos. Entonces lo que podríamos intentar aprovecharnos es de alguna funcionalidad que nos ofrece esta herramienta, por ejemplo, para apuntar localmente a un recurso del sistema, pero con la opción de file, en vez de una URL que apunte a lo que es un directorio o un archivo, por ejemplo, como sería el etc password. Así que si nos abrimos sitecheck, vamos a decir que nos apunte, en vez de a nuestra máquina como atacante, que obtenga el archivo que se encuentra, en este caso, en etc passwd, y como configuración también lo que le podemos pasar es que el output nos lo retorne en algún directorio que tengamos permiso, pues como sería en home, F30S y por ejemplo vamos a hacer mypasswd. Guardamos y quedamos a la espera de que se ejecute dicho comando para ver si efectivamente conseguimos ver en nuestra propia carpeta con este usuario el archivo passwd. Si refrescamos de nuevo, vemos que nos ha traído aquí un archivo localmente. Vamos a imprimir su contenido y vemos que efectivamente esto sería el archivo etc password del propio sistema.
con lo cual tenemos lectura de archivos sensibles de la propia máquina víctima, y en este caso lo que podemos intentar hacer también es ver cómo escribir en el propio sistema, por ejemplo, pues para cambiar este archivo e introducir un usuario, por ejemplo, con permisos de root al sistema. Entonces, de la misma forma, nos guardamos primero este archivo, vamos a nuestra máquina como atacante y en Files vamos a hacer un nano passwd, lo copiamos, lo guardamos y aquí tendríamos ya el etc password de la máquina víctima. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que este archivo de la máquina víctima vamos a añadir justamente al final una línea con nuestro propio usuario y lo que vamos a hacer es que cuando corra dicho script sobrescriba el etc password de la máquina víctima con el nuevo que estamos modificando actualmente. Con lo cual lo que vamos a hacer ahora es generar una contraseña de este tipo de sistemas. Decimos OpenSSL password y le vamos a decir que la contraseña del usuario que queremos añadir en el etc password sea simplemente la contraseña password. Y ahora lo que hacemos es abrir de nuevo este archivo y justamente en la última línea lo que hacemos es añadir, por ejemplo, que el usuario en cuestión se llame platasec. Este va a ser la contraseña que hemos generado ahora de password y que tenga pues, los propios permisos de root. Básicamente por lo que sería copiando esta parte superior, pero indicándole nuestro nombre de usuario y la contraseña en cuestión. Guardamos. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos aquí a la escucha y desde la máquina víctima, de nuevo, lo que hacemos es alterar el contenido de sidecheck de tal forma que lo que vaya a hacer ahora es, de nuevo, hacernos una petición a nuestra máquina como atacante, a la 10.8.93.9.1, en este caso al archivo passwd que estamos hosteando y hemos modificado previamente, y ahora lo que va a hacer es simplemente el resultado de lo que obtenga de mi archivo passwd, pues almacenarlo efectivamente en etc passwd de la máquina víctima. Guardamos y cuando obtengamos una petición en nuestra ventana número 1, será que se habrá ejecutado y confirmaremos si en etc password al final habrá añadido el nuevo valor que hemos añadido de nuestro propio usuario. Corremos de nuevo el comando cat etc password porque hemos visto que hemos recibido la petición si compramos nuestra ventana número 1 de la máquina víctima y efectivamente antes en lo que era la última línea el último usuario era el F30S y ahora si nos fijamos está mi usuario platasec, con lo que podemos confirmar que hemos sido capaces de sobreescribir el valor de etc password. Entonces ahora hacemos su platasec, introducimos password y ya somos root en el propio sistema. Vamos ahora rápidamente, para recordar lo que hemos hecho, copiar el contenido del exploit y decimos que escalamos privilegios a root sobre escribiendo etc password, pero añadiendo nuestro usuario platasec como root. Entonces estamos en la carpeta root confirmando que tenemos ya permisos como superusuario. Si listamos el contenido de esta carpeta podemos ver flag2. Si prohibimos el contenido de flag2, vamos a ver que de nuevo esta está codificada de alguna forma y que de hecho secret.txt, lo que podría ser pues, la contraseña o la palabra clave para poder decodificarlo, también está codificado por sí mismo. Entonces esto, si recordamos, posiblemente tengamos alguna pista adicional en lo que era el secret tip.txt, donde tengamos que de alguna forma pues, reutilizar posiblemente la función que utilizamos previamente para decodificar la contraseña inicial para utilizar el debugger. Así que nos vamos a mover directamente a exploits y como ya teníamos dicha función aquí abierta, lo que vamos a tratar es de introducir aquí lo que es ese secret y ver si con esta palabra clave obtenemos igualmente el resultado. Obteniendo lo que es secret.txt directamente copiamos y pegamos, alteramos el contenido de lo que queremos decodificar con lo que sería posiblemente la contraseña anterior y lo que le decimos es Python correr el decoder y parece ser que no es la contraseña correcta. Entonces vamos a analizar de nuevo lo que nos dice este secret tip. Si leemos rápidamente aquí al final es que hay algo que sigue echando en falta, que no sabe cómo se llama y que se le ha olvidado y posiblemente lo que yo interpreto de esta parte es que la parte posterior o anterior que hemos realizado de la máquina pues que hay que reutilizarla de nuevo. Y se me ocurre probar ahora ver si root es la contraseña, ya que dice que nunca nos olvidemos que es root la clave en cuestión. Vamos a alterar lo que sería la contraseña o la palabra clave para poder descifrar dicho contenido. Nos venimos de nuevo a la máquina atacante, ejecutamos y obtenemos lo que sería un valor que aparentemente tiene más pinta de ser un texto en claro. Así que lo que vamos a hacer es, posiblemente esta ya sea la clave directamente
Vamos a sustituirla aquí para el siguiente paso de lo que es realmente ese flag 2. Si nos copiamos de nuevo esto y lo sustituimos, nos vamos de nuevo a la ventana 1 que tenemos como máquina como atacante, lo ejecutamos y parece ser que no es la correcta. Entonces, vamos de nuevo a leer esta pista que nos ha dado previamente y dice de nuevo que sigue echando en falta dos cosas. Entonces, si nos fijamos en este código que hemos conseguido, vemos que es todo numérico excepto la parte final, en lo que posiblemente sean 2 dígitos. Vamos a tener que desarrollar un nuevo script posiblemente para utilizar fuerza bruta y poder llegar a conseguir, pues entre los posibles valores, al ser 2 de ellos serían un máximo de 100 iteraciones, ver cuál nos consigue descifrar el texto en claro de la palabra o de la flag en cuestión. Entonces lo que vamos a hacer es una funcionalidad similar al decoder previamente, pero intentar conseguir estos 2 caracteres que estamos buscando para saber finalmente cuál es la palabra clave y obtener la flag 2. En este sentido, voy a crear un archivo que se llame root_decoder.py y nos lo vamos a abrir también con Sublime Text para poder editarlo. Y para esto tenemos el siguiente script. Es muy similar al anterior, ya que tiene pues tanto la función de generar la función XOR, convertirlo a string y devolver el resultado en texto claro. En cambio, en este caso lo que utilizamos es la flag 2, la clave que hemos conseguido previamente, pero le hemos eliminado lo que son las 2x del final, porque estos los que vamos a intentar conseguir con un bucle for, generando los distintos posibles 100 valores que se corresponderían con las dos posiciones en total, de tal forma que vamos a ir generando los distintos valores de esta clave con el fin de encontrar cuál sería el número final y, consecuentemente, la clave secreta que se correspondería con la flag 2. Entonces, cómo funciona esto es un bucle de 0 a 100, donde se obtiene pues, la combinación de estas dos posiciones adicionales que le hemos quitado, suma a este valor la generación de este carácter numérico y ya genera lo que es la función XOR de este valor en concreto, utilizar esta clave secreta, por así decir, lo convertimos luego en string y mostramos lo que es tanto la clave en el proceso de ejecución de este bucle como el valor final. Entonces, si guardamos el contenido, vamos a ejecutarlo y vamos a ver que nos retorna este sistema y vemos que está tratando aquí, pues vemos lo que son las últimas dos posiciones, está tratando en el bucle for de ir probando la posible combinación de la clave que encontramos previamente con los dos últimos valores con el fin de obtener lo que es la típica clave o flag de tryhackme. En este caso tenemos que averiguar cuál sería la correcta. Lo que hacemos es, este resultado nos lo vamos a guardar como all secrets. Lo que vamos a hacer ahora es esto, vamos a obtener con la expresión regular lo que sería el típico formato de las flags de tryhackme, que es pues las iniciales seguido en corchetes de la combinación alfanumérica con minúsculas y mayúsculas, de tal forma que consigamos filtrar o eliminar aquellos resultados raros que nos obtuvo inicialmente la ejecución del script y conseguir encontrar cuál sería el correcto. Entonces, en este sentido hemos obtenido pues mucho menos resultados, se podrían descartar también estos en cuestión. Como podemos ver, cuando le pasamos lo que es la parte del patrón de tryhackme, hemos obtenido mucho menos resultados, podríamos directamente también descartar estos de aquí y solamente quedarnos con este grupo de 3, 3, 3 y 3, 12 resultados en total, y trataríamos de probar, por ejemplo, si considerásemos que esta es la correcta, sería tan sencillo como abrirnos también en Sublime Text el All Secrets, haríamos Control F, pegaríamos aquí el valor, esto es un valor inventado, y aquí obtendríamos lo que sería la clave final, así ya obviamente tendríamos lo que sería la propia flag y los dos últimos dígitos finales de la clave para esta decodificación de la segunda flag. Entonces, en esta etapa final, cuando conseguimos acceso como root, vemos que flag necesita decodificación, cuya clave también está codificada. Con el tip presente en, vemos que root es palabra clave para obtener inicialmente esa clave, donde tenemos que con fuerza bruta conseguir los dos últimos dígitos con script personalizado para decodificar última flag. El resumen de la máquina Super Secret Tip sería el siguiente. Lo que hemos hecho inicialmente es hacer un escaneo de puertos, donde encontramos que había un servicio HTTP en este puerto de aquí, corriendo un aplicativo de Python, donde en nuestra etapa de numeración encontramos dos rutas, tanto la parte de debug como de cloud. La de debug nos permitía ejecutar una serie de comandos y cálculos, pero requería una contraseña, la cual obtuvimos con el descubrimiento de cloud,
donde podíamos descargarnos archivos locales del sistema, y lo que pudimos hacer en este sentido fue descargarnos librerías adicionales que no estaban expuestas, bypaseando la comprobación de que la extensión tenía que ser de tipo TXT, utilizando lo que era una inyección de nullbyte, y de esta forma conseguimos tanto debugpassword.py como ip.py, y así saber aquellas librerías que estaban siendo importadas como funcionalidad adicional. A través de esta vulnerabilidad también lo que conseguimos fue el supersecret tip.txt, que combinado con estas librerías vimos cuál era la funcionalidad y la función XOR, y obtuvimos la contraseña en claro para poder ejecutar comandos en el sistema de debug. Inyectamos a través de server-side temporal injection nuestro comando para enviarnos una shell a nuestra máquina como atacante, cuyo resultado se mostraba en lo que era debug results, que requería pues que la petición se iniciase habiendo ya adivinado lo que era la contraseña y con la IP de la máquina local, la cual conseguíamos bypassear cambiando lo que era un propio header que comprobaba IP.py. Una vez ya conseguimos acceso a la máquina, lo que hicimos fue la enumeración básica, donde vimos que como usuarios del sistema también estaba F30S, al cual conseguimos pivotar, ya que vimos que había una serie de procesos que se estaban ejecutando en segundo plano, donde, por ejemplo, este usuario en cuestión estaba ejecutando el comando de bash con el flag "-l", lo que hacía un precargado del archivo .profile, el cual teníamos permisos de escritura, pudimos modificar y enviarnos una reversal a nuestra máquina de atacante consiguiendo acceso como este usuario, y posteriormente en nuestra carpeta de usuario vimos que root estaba ejecutando cool-k cargando como archivo de configuración site_check, el cual lo que hacíamos era sobreescribir el archivo etcpassword con nuestro usuario en cuestión platasec con permisos de root, de tal forma que simplemente podíamos movernos lateralmente a este usuario con permisos privilegiados y conseguir acceso a la máquina como root. Como challenge adicional, el flag2.txt también estaba codificado y su palabra clave igualmente, y con los tips que pudimos encontrar sobre la máquina dimos tanto con la clave inicial como luego con un script de fuerza bruta conseguimos lo que era la clave final, y así pudimos también decodificar el flag2.txt.